Luego, la tercera cuestión de el fondo y la apariencia, ¿no? Escuché muchas veces aquí hablar de que, inclusive, sí, por casi todos los que hablaron, hablar de la emotividad. O sea, debemos volver a la emotividad, debemos volver. Quiero decirles algo, que es un fenómeno también de nuestro tiempo. El discurso moral hoy no llega a destino. El rector llegó, casi dijo eso con otras palabras, llegó próximo de esa idea. Si yo voy, porque lo he experimentado, lo digo porque surge de experiencias y de observación etnográfica mismo mía. Inclusive con la misma observación del Tribunal de Sepulsarco, del Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala, en el que tuve que presentar mi peritaje. Observaba a los jueces mientras leía y los observé después en vídeo cuando otras peritas presentaron su peritaje, una especie de rutina. Y percibí el momento exacto en que su mirada y su actitud, su corporalidad, salió de lo que sería una actitud de rutina, de escuchar un alegato, y pasó a un interés, a una concentración. Pero no solamente en esa ocasión, que fue muy gritante esa diferencia, sino en otras situaciones también que me llevan a decirles que el discurso moral, ¿qué es el discurso moral? El discurso moral es un discurso que alega que existe un sufrimiento en el mundo, que hay gente que sufre, que tiene hambre, que la matan, que todo el sufrimiento real del mundo, de los pobres, de los no blancos, de toda la que llamamos ahora, usando una maravillosa palabra de una activista y de una intelectual negra ya fallecida, brasilera, llamada Lelia González. Ella habla de la amefricanidad, ¿no? Amefricanidad es la gran fusión de sangres a lo largo de 500 años y de la gran colaboración a lo largo de 500 años entre los afrodescendientes y los indígenas, que fue intensa y profunda en todo el continente, mucho más de lo que nos damos cuenta de que fue. La mayor parte de la gente no blanca tiene cruces de sangre negra e indígena. Entonces, esa amefricanidad es lo que está haciendo, es la pobreza, es lo que está en la cárcel. Ayer en Brasil hubo 55, ¿dónde está el compañero brasilero que estaba hoy? Hubo 55 muertos en la cárcel de Manaus, ¿no? Abandonados por el Estado a morir de la forma peor entre ellos, ¿no? O sea, es ese resto que el compañero de Filipinas mencionaba como un genocidio de los pobres, solo que los pobres en nuestro mundo tienen color, tienen raza, ¿no? No nos gusta nombrar la raza porque nos duele a todos, porque en el fondo ninguno de nosotros es blanco. Cuando vamos a París, todos somos Fanon, sin excepción. O sea, todos, cuando el ojo parisino nos mira, todos somos negros. No importa que hayamos, inclusive, que nos hayamos criado en Europa o que tengamos dos padres europeos. Nadie de aquí es blanco. El albino. Qué cómico. Hay que reírse, ¿no? Porque eso muestra que todavía, a pesar de todo, somos felices, ¿no? Es muy importante. Entonces, esta amefricanidad es la que está siendo genocidada, ¿no? En Brasil, en una década, ¿no? Según una estadística muy bien fundamentada, 500.000, o sea, 500.000 de jóvenes negros entre 14 y 24 años murieron de muerte asesinada. La primera causa de muerte de los jóvenes negros en Brasil, a pesar de que son pobres, no tienen buena alimentación, no tienen buena salud, pero no es de enfermedad, es de bala. Entonces, 500.000 fue asesinado, muchos de ellos por la policía, en una década. Y continúa el genocidio negro, ¿no? Entonces, si decimos eso hoy, y eso es una novedad histórica, creo yo que es una discontinuidad histórica, un cambio de nuestro tiempo. Si lo hablamos en términos de sufrimiento humano, no toca ni la razón ni el corazón ni de los políticos ni de los jueces.
hay como un blindaje a la emocionalidad y a la receptividad del sufrimiento humano como argumento. Es un fenómeno muy raro. Lo he pensado, ustedes todos debemos pensar por qué. ¿Por qué no toca? ¿Por qué no lleva? ¿Por qué no hay una acción? En el caso, por ejemplo, tengo dos explicaciones. Iba a hablar de una, pero me acordé que tenía otra también. Que es un texto que inclusive salió en la jornada semanal hace muchos años, acá en México, y también salió en Página 12 en Argentina, cuando hablo de la situación de los palestinos y palestinas en la Faja de Gaza y allá en el Medio Oriente. Y por qué, por ejemplo, todos los intentos de boicot que hemos intentado contra el Estado de Israel nunca llegaron a destino. O sea, la gente al final no hace el boicot, no deja de comprar los productos, no se consigue llegar a las acciones que realmente tocarían en el centro de los intereses israelenses que están realmente reproduciendo el holocausto, pero con los palestinos. ¿Por qué? Y en ese texto que está en la jornada semanal, lo que digo es que cuando la violencia es extrema, cuando se extrapola el límite de lo que consideramos posibilidad humana, ¿no? Cuando los actos de crueldad van más allá de lo que consideramos una posibilidad para actos humanos, no pueden entrar en el discurso, no pueden ser narrados, no hay narratividad que los pueda absorber, que los pueda procesar y entregar como discurso, como narrativa. No pueden ser gramaticalizados porque por su inhumanidad no son gramaticales, son actos que están fuera de la gramaticalidad de la regla humana. Entonces no pueden ser captados y emitidos en la forma del lenguaje, que necesariamente de alguna forma los ordenaría, les aplicaría, los captaría en un orden gramatical, una ordenación y por tanto de alguna forma en una estetización. Entonces no se consigue transmitir el sufrimiento. Hay una gran dificultad en la comunicación del sufrimiento. Mi argumento actual es otro, pero en realidad estoy entre los dos. Uno es ese, porque repetimos, ¿no? ¿Cuánta gente? Cada vez más gente sufre crueldades muy, muy grandes, ¿no? Entonces ya se vuelve una cosa naturalizada, rutinaria, ¿no? Y además no podemos comunicar el grado del ultraje o el grado de la crueldad a que son sometidas por este fenómeno del lenguaje, de la narrativa misma. Tenía un ejemplo, por ejemplo, en ese artículo hablo de una obra de Schoenberg, que es una obra sobre el Holocausto, es una ópera. Entonces, toda la ópera viene cantada, viene musical. Cuando llega el momento de la entrada de los judíos en la cámara de gas, para la música y solo son gritos. La intuición del artista, ¿no? Que dice, esto no se puede estructurar como música, no se puede gramaticalizar como música. Solo los gritos, ¿no? Los alaridos dan cuenta de ese fenómeno que está ya fuera de la gramática humana. Interesante, ¿no? Entonces, por otro lado, hay un problema que nuestra teología, que es la teología de la compasión y de la pluralidad de mundos, la mía es una teología que la estoy formulando personalmente, que es una teología que le llamo del cosmos pachamámico, vamos a decir así, que es el lugar donde vivo en la cordillera de los Andes. La pluralidad de cosmos en que los seres humanos viven en el mundo todavía, afortunadamente, hay una teología que se ha vuelto hegemónica, en el sentido que fue mencionado aquí por el rector, se ha transformado en hegemónica, que es una teología del capital. La teología del capital es la que dice que hay sobrantes. Primero, dice que la vida es cosa. Donde la vida no es cosa todavía, debe ser cosificada.
Por eso, por esa razón, yo sé que es complicado eso, decirlo de esa manera tan compacta y abreviada. Es por eso que donde el capital identifica comunalidad, arraigo comunal, que quiere decir arraigo a una vida comunal y a su paisaje único e irreductible, intransferible. Solo es ahí que está esa montaña, es solo ahí que está esa piedra, es solo ahí que pasa ese río. Eso no puede ser ecualizado de ninguna forma, es aquel lugar. Y solo ahí están determinados vínculos entre personas y paisaje, ¿no? Cuando la gran aplanadora del proyecto histórico de las cosas, que es el proyecto histórico de la acumulación, el proyecto histórico del capital, encuentra arraigo, lo destruye. Es su primer gesto. Es el obstáculo, el enemigo más fuerte del proyecto histórico del capital es el arraigo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la religión y con la conversión al protestantismo en mi país, ¿no? En Argentina, cuando poblaciones andinas muy alejadas se convierten al protestantismo, y eso lo he visto porque he hecho trabajo de campo ahí, en el catolicismo andino, imagínense un espacio doméstico con los corrales de llamas, donde les ponen unas marcas que son de estos pompones en las fiestas y dan de comer a tierra. O sea, hay un punto, solo ese punto, marcado por un montículo de piedras, donde en ese lugar, en la fiesta comunal y familiar, ahí, solo ahí, es el ombligo de la tierra, ahí se le da de comer. Cuando esa familia, por ejemplo, se vuelve, tiene un comercio, en fin, en general son familias de comerciantes, se convierten al protestantismo, el primer acto que se realiza es, se trae un camioncito y se derrumba la pacheta, se derrumban las piedras y se desmarca ese lugar que es único y que no tiene equivalente. Con eso, ese pedazo de tierra, ese terreno, pasa a ser vendible y comprable, o sea, porque pasa a ser equivalente por sus medidas, cuánto mide, proximidad del río, del ojo de agua, proximidad de la ruta, todo lo que le da valor a un terreno y el tamaño, naturalmente, va a darle un valor referido a un equivalente monetario universal. O sea, esa universalización que hace posible la ecualización del mundo es parte necesaria, indispensable del proyecto, ¿me entienden? Del proyecto histórico del capital, donde hay arraigo y donde hay lugares irreductibles a la comercialización, que no pueden ser transformados en mercadería, que no pueden ser transformados en cosa. En ese momento que les acabo de relatar, ese terreno que era vida se transforma en un terreno cosa. Un poco de agua. Bueno, entonces, eso, el dólar, por ejemplo, que tiene la palabra Dios en su, ¿saben, no? In God we trust, ¿no? El dólar es la única moneda que yo sé de nuestro continente que tiene la palabra Dios en el billete. Ese proyecto histórico del capital tiene su propia teología, como han dicho algunos extraordinarios autores. Buscar en Google, ¿no? Un coreano, ¿cómo se llama el maravilloso teólogo coreano en Brasil? Sí, extraordinario, Jung Mo-sung. Él tiene un libro que se llama La teología del capital, es extraordinario. O sea, pero en el momento en que lo escribió era todavía una posibilidad, era una entre otras teologías. Esa teología hoy es la teología del sentido común. O sea, hay personas que no sirven al mundo de las cosas, que no sirven a la producción de cosas, que no sirven siquiera como cosas, porque no hay trabajo para todo el mundo, y esa idea de la cosificación del laborante es algo que viene desde Marx, ¿no? Porque cuando vende su mano de obra, la compra y venta del trabajo alienado, cosa que, voy a hacer un paréntesis de que hoy estoy en Patele Bourgeois, nunca el trabajo del cuidado puede ser un trabajo asalariado. Si imitamos con el trabajo del cuidado del amor
el trabajo alienado. Si el modelo para el trabajo doméstico es el trabajo alienado, estamos perdiendo. Como dicen los ingleses, never two wrongs make a right. O sea, nunca dos errores hacen un acierto. No vamos a imitar el trabajo alienado con el trabajo doméstico. Tenemos que encontrar otras salidas para la no valorización del trabajo de las mujeres, pero no la alienación de ese trabajo mediante un salario que es el salario del trabajo alienado, o sea, como cosa que se vende y que se compra. Porque al vender y comprar trabajo, ya lo decía Marx, ¿no? Estamos no solamente cosificando la mano de obra, pero estamos cosificando también al sujeto que lo hace, ¿no? Al trabajador. Entonces, en ese proceso de cosificación de la realidad, cosificación de los terrenos, todo rebatible en un gran equivalente monetario universal, y así son los Estados Unidos, así es la erradicación del paisaje, por ejemplo. A veces veo teóricos que dicen, no, porque el paisaje... No, el paisaje viene de país. Y país de uno, hay uno solo. No hay dos, hay uno. Donde uno se crió, donde uno nació, donde los fantasmas de uno se cruzan con uno por la calle, ¿no? Entonces yo me encuentro con mi pasado en una vuelta de esquina, que ese lugar me cuenta una historia. El paisaje es un libro de historia. O sea, y el capital también va borrando, ¿no? Apagando, ¿no? Nuestros libros de historia con ese proceso de... Pero eso tiene una teología, como expliqué, y es una teología muy potente, que es la teología del valor de las cosas y de la vida cosa, de lo comprable como bienestar, o sea, lo que llamo, cuando hablo de los dos grandes proyectos históricos en curso hoy entre nosotros, el proyecto histórico de las cosas, que cosifica la vida, que cosifica los cuerpos, que nos cosifica a las mujeres. La gran escuela de ese proyecto histórico de las cosas es el burdel. O sea, donde el sujeto que va al burdel va a aprender, a veces cuando los soldados muy jovencitos vienen a los cuarteles alrededor de los pozos de petróleo en Argentina, antes de comenzar su entrenamiento militar, lo primero que les pasa es que los llevan al burdel. ¿Por qué? Porque ahí van a tomar su primera lección de la vida, cosa. Ese ser humano que está ahí no es ser humano, es cosa. O sea, esa rapiña de los cuerpos se abre toda la posibilidad de la rapiña del presente, al que yo últimamente no le llamo ni de colonialidad, le llamo de conquistualidad, porque nos han contado el cuento de la conquista, un día se terminó, la conquista no se encerró nunca, el proceso conquistual es presente y continúa todo el tiempo dependiendo de qué lugar del planeta nos encontramos, ¿no? Entonces los últimos manotazos a los últimos pedazos de planeta, porque se habla mucho del capital financiero, ¿sí? El capital, la financiarización de la vida, el capital financiero, pero el correlato de esa financiarización de la vida y del capital financiero es el acopio, no tengo las palabras, no tomé la ginkgo biloba. El acopio forzado de más y más parcelas de territorio por los dueños del mundo. O sea, la costa chilena es quizás el ejemplo más poderoso que me viene a la cabeza, que es en realidad cuando Bolivia quiere el mar, pero la costa no es de Chile, es de 6 familias, son 6 familias que son las dueñas de todo ese enorme pedazo de mar, ¿no? Y así como eso, en Estados Unidos, en una estadística que tengo, que cito en un texto, el 10% de población, que es un país gigantesco, ¿no? 10% de la población 10% de las personas son dueñas de todo el territorio agriculturable norteamericano, o sea, la Patagonia argentina, o sea, cada vez la concentración de pedazos del planeta, y eso es material, eso no es financiero, eso es material. Se trata de una gente que está en un proceso de adueñamiento material del planeta, ¿no? Entonces, ese discurso de la moral, del sufrimiento, bueno, entonces, ¿qué digo aquí? La emoción que vemos es una emoción de furia contra el enemigo común, que vamos a defendernos porque nos va a atacar, ¿no? Esos drogadictos en Filipinas, o los negros delincuentes en Brasil, sospechosos siempre. En mi país también la policía decimos que la policía mata gente por portación de cara, no sé si lo dicen así acá,
O sea, claro, porque es sospechoso ya, ¿no? Por su racialidad, por su no blancura, ¿no? Entonces, si la emotividad de esas mayorías es porque quieren atacar a aquellos que se les está diciendo que van a atacarlos en defensa propia contra un enemigo que es un peligro general, cuando no es porque simplemente quieren hacer parte de una multitud que está del lado del prestigio, que ese es otro tema que inclusive tiene que ver con el aborto, ¿no? Mucha gente se une a las luchas por la familia y por el pro vida solamente porque les parece que el prestigio queda de ese lado, ser de las damas rosadas del convento de Nuestra Señora del Sacramento, no sé. Entonces, vamos a tener que decirles que el prestigio está de este lado. Cuando los convenzamos de eso, vamos a conseguir avanzar en nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos si el discurso moral no toca corazones? Si el discurso de la piedad, de la compasión, es un discurso en este momento que no está vigente. Eso es lo que tenemos que pensar. Solamente el análisis del peligro para todos. O sea, mostrar la retroactividad del daño que se está ejerciendo contra esos grupos poblacionales que están siendo atacados y genocidados. O sea, mostrar que eso va a revertir en contra del lado de acá también. Habrá una dialéctica, pero esa palabra no la usaremos. O sea, les diremos que esa misma soga acabará ahorcándolos. No nos olvidemos, cuando estaba componiendo este pedacito acá, me acordé de una cita, creo que es un pie de página de Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, en que ella cuenta que en los diarios de Hitler, después de que los judíos y los gitanos, los adventistas también, ¿no? Porque hubo una iglesia evangélica que también fue perseguida por el nazismo, bueno, los opositores al régimen y los deficientes en la eugenesia se dice en español, ¿no? Eugenesia, después de que todos esos estuvieran muertos, en un diario Hitler dice, búsquenlo en el tercer volumen de Hannah Arendt, de Los orígenes del totalitarismo, seguiría por los cardíacos. Aquellos que tuvieran una fragilidad cardiovascular. Y después, o sea, ¿y después qué viene? Y después de este enemigo, cuando este enemigo, esto es lo que hay que atravesar a la gente. Y después de que este enemigo esté muerto, ¿quién será el enemigo? Mostrar que la política del enemigo acaba ahorcando a su propio ejecutor y que la guillotina acabó guillotinando también a la Revolución Francesa. Entonces, busquemos otros métodos, porque no creo realmente que en este momento la política del cariño, la emoción, la compasión y la piedad tenga una gran entrada en la mentalidad de la gente loca por consumo. Como dije, digo que en el presente hay dos grandes proyectos históricos, el proyecto histórico de las cosas, ¿no? Y el proyecto histórico de los vínculos. El proyecto histórico de las cosas, ¿no? Invierte vínculos en la adquisición de cosas. Destruimos vínculos, destruimos comunalidad, destruimos familia, destruimos amistades para apostarle todo a, por ejemplo, escribir más papers. No, ha sido dura ahora con nosotros mismos. Fue un poco una broma. ¿Qué? Las cosas, ¿no? El acopio. Hay una inversión de los vínculos en el acopio y en los bienes, y las cosas producen individuos que a su vez se van a transformar en cosas. Y el proyecto histórico de los vínculos produce comunalidad, o sea, produce comunidad. Invierte cosas, porque a veces hay un gasto, no a veces, siempre hay un gasto de cosas en la construcción de comunalidad, o sea, de vínculos. Entonces nosotros, naturalmente, todos aquí, nosotras, tenemos una vida ambivalente, anfibia,
Vamos con un piecito de un lado, un piecito en el otro, un poco en las cosas, un poco en los vínculos. Es imposible, ese es otro gran tema, es imposible una vida de coherencia absoluta. Eso es, perdónenme, no quiero ofender oídos y quisiera explicarme mejor, la neurosis monoteísta, ¿no? Que es la neurosis de la coherencia absoluta. La neurosis monoteísta es la neurosis del control, la neurosis blanca, la neurosis europea, ¿no? Que es imposible improvisar, hay que saber todo de antemano, cuándo va a ser, de aquí a 10 días, a las 10 de la mañana y 15 minutos. No, no somos así. Y no quiero ser así. Yo personalmente me quedo en mi casa, pero así no quiero ser. O sea, existe una gran retórica de valor con relación a esa neurosis del control sobre la vida. No se puede improvisar, todo tiene que estar bajo control porque es lo correcto. Eso es blancura, eso es eurocentrismo, eso es eurocentrismo. No la blancura de... No, ahora me siento mal hablando de blancura. Bueno. Entonces, yo soy más de una lógica trágica, en el sentido de que es más democrática, una lógica trágica, en la que es posible ser dos cosas. Es posible ser inclusive cosas que son inconciliables, ¿no? Por ejemplo, la gente que está dentro de lo que conozco como ser un cosmos pachamámico, ¿no? Es también cristiana. La gente que está en el Xangó de Recife, que es el tema sobre el que hice mi tesis de doctorado hace muchísimos años, décadas. Entonces, esa gente, los muertos van a un lugar que está ahí al lado, ¿no? Que es un cuartito que está al lado de la sala de... Ahí van los muertos y ahí se les hacen sus cultos. Entonces, les pregunto, ¿por qué van a la iglesia también? Y dice, porque a veces necesitamos pensar en otro cielo, pero pueden pensar en un cielo y en otro cielo, en más de un cielo. En el mundo de la neurosis de control, de la neurosis monoteísta dogmática, absoluta, radical, no se puede pensar en dos cielos. Las comunidades nuestras, las comunidades de nuestro territorio, de nuestro mundo, ese mundo comunal, ese mundo indígena, ese mundo negro, que pudo sobrevivir a 500 años de masacre porque trabajó todo el tiempo con la posibilidad de que una oposición, en una oposición no es excluyente. O sea que dos términos en una oposición, los dos son posiblemente verdaderos. Eso es una lógica superior, no inferior, porque permite la sobrevivencia, permite el pragmatismo necesario como para sobrevivir aquí y ahora. En cambio, la otra es una lógica de control bélica también. Si yo soy verdad, todo el resto está equivocado. Todos los otros cosmos, todas las otras espiritualidades están equivocadas. Entonces, esa lógica, que también se llama lógica paraconsistente, la considero ser una lógica superior. Pero no sé por qué me fui a emotividad. Bueno, entonces, sigo. El tema del fundamentalismo, ¿no? No quería saber por qué llegué a esta cuestión de los dos. No, entonces estamos en el proyecto histórico de las cosas y de los vínculos al mismo tiempo, pero hay un momento, como diría Zizek, en que no lo dice para eso, lo dice para otra cosa, pero en que la guillotina cae hay un momento en que la guillotina cae, o sea, hay un momento en que es necesario elegir y elegir duele. O sea, ¿de qué lado de esos dos lados estamos y cuál es nuestra primera opción? Ahora, la mayor parte del tiempo vivimos naturalmente dentro de esa lógica no excluyente, queriendo tener algunas cosas y queriendo preservar nuestros vínculos, ¿no? Bien, entonces, el otro tema es la cuestión de los fundamentalismos, ¿no? Y ahí quería hablar, no sé cuánto tiempo llego, pero quizás para finalizar y abrir para un debate. No sé, 15 más. Entonces, sí, gracias. Bueno, entonces los fundamentalismos en mis textos son la demostración de que el movimiento de las mujeres está en puertas que estamos en las puertas de una nueva era histórica. O sea,
en casi 70 años de feminismo, casi 70 años de producción altamente teórica y sofisticada por parte de las mujeres, de las feministas, la crítica feminista al derecho, la crítica feminista a la teología, la crítica feminista al psicoanálisis, la crítica feminista a la filosofía, la crítica feminista al lenguaje y a la literatura, la crítica feminista a la antropología y así por adelante, y a la filosofía. Mucha producción, muy sofisticada, en muchos casos muy difícil de leer, como sabrán ustedes, a lo largo de casi 70 años, y las calles, ¿no? Este momento en que las mujeres hemos tomado el espacio público, con una pluralidad muy grande de voces, ¿no? y de tipos de feminismo en su interior, pero hemos tomado como un resorte el espacio público, ¿no? Y en menos de 10 años hay un implante, que es estos grupos, ¿no? Arrebañados, ¿no? Por las iglesias todas, católicas y evangélicas, que han puesto gente en la calle para ver si frenan el punto de la historia al que estamos llegando. La furia de este movimiento fundamentalista reaccionario nos da la medida del peligro que significamos, del peligro que les oponemos, o sea, del peligro que ven en nosotras. Nosotras mismas, quién sabe, mismas y mismos, todos los que estamos aquí, no nos damos cuenta qué peligro es ese tan grande, que muy rápidamente, en menos de 10 años, esa gente tuvo que plantar en la calle, ¿no? Los grupos furiosos, irracionales, que no saben siquiera defenderse bien cuando los entrevistan, dicen cualquier barbaridad. De provida, de mis hijos, con mis hijos no te metas, de los derechos de la familia, en fin, una invención de eslogans, una invención de consignas para ver si consiguen frenarnos, si consiguen frenar lo que está en puertas. ¿Y qué es lo que está enfrente? Y ahí quiero hacer nuevamente una pequeña aparte para decir lo siguiente. Estoy convencida de que lo que por mucho tiempo pensamos que era la gran grieta, la gran división entre catolicismo y protestantismos, o sea, una grieta, digamos así, vertical, se ha corrido, se ha deslizado y hoy es una grieta horizontal que divide un catolicismo del otro y un protestantismo del otro. O sea, dentro de las iglesias protestantes. No nos olvidemos nunca que la categoría teología de la liberación la formuló un presbiteriano. No se sabe, nadie lo sabe, se llamaba Richard Scholl. Pueden anotarlo, Richard S-H-A-U-L-L. Richard Scholl era un profesor presbiteriano en la Escuela de Teología de Princeton, inclusive hasta Leonardo Boff tomó clases con él, y otros grandes teólogos, como por ejemplo Rubén Alves, que era un gran teólogo presbiteriano crítico, porque Richard Scholl era un profesor de teología crítico, ¿no? Como esta universidad es una universidad crítica, ¿no? O sea, hay pluralidad dentro de las iglesias, de allá y de acá. Entonces, él en sus clases habla de la teología de la liberación, y este teólogo brasilero, Rubén Alves, presbiteriano, tiene muchos libros escritos, falleció recientemente, escribió su tesis doctoral para Princeton con el título Teología de la Liberación, Liberation Theology. Y cuando la fue a traducir al portugués y a publicar en portugués, los editores le dijeron, no, ese título no sirve, no es claro, y le cambió el título. Y ahí lo toma Gutiérrez en Perú y queda como el gran formulador de la teología de la liberación. Entonces, a veces queremos queremos negar también la pluralidad al interior de las iglesias evangélicas. Es un pecado, eso está mal, no está bien, es injusto con los sectores críticos al interior de esas iglesias, como hay también sectores radicalmente conservadores y fundamentalistas al interior del catolicismo. O sea, hace algún tiempo, hace
3 años ya, una profesora de la PUC de Minas Gerais, de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, me convidó, yo lo conté en mis conferencias, no sé si lo conté, me convidó a dar 2 conferencias, me convidó a dar 2 conferencias, era profesora de la PUC de Belo Horizonte, Pontificia Universidad Católica de Belo Horizonte, me convidó a dar 2 conferencias, una para su grupo de investigación de teología feminista y el otro para el doctorado en ciencias de la religión que hay en esa universidad, y ella a lo largo al tiempo perdió su cátedra, perdió su posición, perdió su trabajo por haberme invitado, ¿sí? O sea, eso es dentro de una universidad católica cuyo rector era base simpatizante del gobierno PT. Hay contradicciones extremadamente complejas al interior. El rector de la PUC de Minas Gerais era base, simpatizante, adherente del gobierno Lula y del PT. Pero aún así no le dio cualquier apoyo a la profesora, que sufrió un tremendo acoso dentro de su universidad por sectores, y salió en un blog. O sea, al terminar yo mi exposición, mi conferencia, una persona del público se levantó y escribió y entregó una carta escrita en español por un tal personaje llamado Diogo Ximénez, Diogo con X Ximénez, que se encuentra allá en Navarra. Y esa carta era una acusación porque la universidad me había convidado a mí a dar esa conferencia. Ay, no les va a pasar nada acá, ¿no? Ahora, entonces, sí, una carta, y eso está en internet, si lo quieren leer. Es una carta atroz en que se hace un perfil intelectual de mi persona, de mis posiciones políticas, en fin, de mi feminismo también, de la cuestión de la colonialidad. Todo eso es tremendamente violenta, la carta, de un grupo evidentemente que tiene gran poder dentro de la Iglesia. Creo que en la Navarra es la sede del Opus Dei, ¿verdad? Y Diogo Ximénez la publica en un blog católico que se llama Infocatólica. Infocatólica es un blog de un sector de la Iglesia católica, ¿no? Entonces, y ahí la consecuencia fue la pérdida de su cargo, de la profesora, que no pudo soportar la cantidad de persecución que pasa a recibir a partir de ese momento. Entonces, dentro de las 2 iglesias, entonces yo creo que en este momento, en que cómo vamos a resistir a la cosificación de la vida. Yo creo que la espiritualidad, el campo espiritual es un campo preferencial de la política a partir de ahora. Me sorprende mucho llegar a esta conclusión, porque por mucho tiempo abandoné mis estudios de sociología, de antropología de la religión, como por ejemplo el que me llevó a publicar sobre esa transformación de aquel terreno en un terreno cosa. Eso fue una época de mi vida en que escribí mucho sobre religión y sociedad. Después abandoné el tema y ahora sé que debo volver, porque entender el campo religioso es fundamental hoy para incidir en la política. Y porque muchos del conflicto político, de la tarea política, se va a dar dentro de las iglesias, tanto de la católica como de las evangélicas, intentando recuperar el terreno que se perdió. Llego hasta ahí, ¿no? Bien. Ah, y un cuento. Un cuento que es interesante, un poco arriesgado contarlo. Lo conté ya públicamente en una oportunidad en diciembre del año pasado. Está en internet, está en YouTube. Pero vale la pena recordarlo acá también. Cuando, inclusive porque lo comentamos con Andrea, cuando un texto mío fue publicado en una revista que se llama Critical Times, en el primer número, que es una revista nueva en los Estados Unidos, que junta, digamos, análisis con activismo político. Yo no tenía tiempo de traducirlo, ni hubiera usado el tiempo para eso. Y entonces un traductor, que fue un profesor de traducción de Berkeley, lo tradujo.
estaba perfecta la traducción, pero tuvimos una desavenencia en un punto. Cuando hablo del mandato de masculinidad, este traductor excelente, Mac Glazer se llama, me dijo, no, ahí voy a traducir por The Rule of Masculinity, porque mandato de masculinidad no existe en inglés. Entonces, yo le digo, no, the rule of masculinity no, porque no significa lo mismo, porque es unívoco, la regla de la masculinidad. Yo quiero decir algo que no es unívoco. El mandato es simultáneamente el otorgamiento de una investidura, la investidura de hombre, o sea, el mandato es, yo te doy el mandato de presidente, yo te doy el mandato de obispo, te doy el mandato de hombre. Es una investidura, pero al mismo tiempo es una captura. Tiene los dos sentidos. Es como la noción de sujeto en Foucault. El sujeto es asujetado, al mismo tiempo que es subjetivado, es asujetado por su posición de sujeto. Entonces, en el caso del mandato, él es investido, pero también capturado, porque está mandado, porque hay un mandante. Entonces, quería esa expresión. Entonces, voy a Google. ¿Quieres extraordinario? Masculine, un poco primero, The Mandate of Masculinity, nada, pero coloqué Masculine Mandate. Ahí apareció un libro cuyo título es The Masculine Mandate. Ese libro es de un personaje que se llama Richard Phillips. ¿Y de qué campo del conocimiento es ese libro? ¿De la biología? ¿De la sexología? No, es de la teología. Es un libro de teología. Un susto total. Cuando vi eso, no es posible. Es un libro de la teología más conservadora, fundamentalista, reaccionaria, esa que estamos hablando en este momento. Es un libro de la ultraderecha teológica. Y claro, el mandato de masculinidad, que es el que yo digo que hay que desmontar para cambiar el mundo, desmontar para que no haya guerra, desmontar para reorientar la historia. Toda la historia cambia y se reorienta si los hombres se corren de ese mandato, que además los destruye. O sea, son víctimas también. Los hace morir antes en cualquier país del mundo. O sea, los hace tener que demostrar potencia todo el tiempo, algún tipo de potencia intelectual, sexual, bélica, económica. Es horrible ser hombre. Sí, no podría un hombre comportarse como yo me estoy comportando acá, no podría. No sería posible. Y yo puedo. Entonces, ese mandato de masculinidad es un mandato divino. Ese Dios de esa teología es el que encarna y el que representa el macho alfa, Dios. Sorprendente. Entonces voy a la historia de quién es ese personaje. ¿Quién es Phillips? Bueno, Phillips, lo pueden buscar en Wikipedia, es alguien que viene de una familia militar. O sea, es nieto de un oficial de la US Army, o sea, del ejército de los Estados Unidos, y hijo también de un oficial. Toda su familia es una familia militar. Y él pasa de ser un oficial del US Army a ser un pastor evangélico. Para mí ese es un dato, digamos, por lo menos conmovedor. No tengo nada contra esa persona, pero creo que está del lado antagónico de la ruta de la vida. O sea, él es un antagonista del proyecto histórico. Y está ahí por detrás una visión militar de la vida, ¿no? Y una visión teológica de la vida, ¿no? Donde realmente el macho alfa es Dios y es el que da el modelo, no es la mujer, no hay una divinidad andrógina de ninguna manera, es masculina, totalmente masculina. Y entonces él enseña a los hombres cómo se hace para vigilar, para castigar, ¿no? Y para reinar en la vida. Bien, ahora sí, terminé.